Antes no se hablaba tanto de salud mental, antes eso era todavía muy tabú. Tabú. En el momento en que yo estaba sumida en la mayor de las depresiones, yo creo que yo nunca he sentido un vacío existencial tan grande como cuando Jocelyn entró a la habitación, yo estaba en su casa y me dijo ya, significando de que ya Rafael había muerto. Yo me sorprendí mucho cuando me enteré que Milly quería ser rockera, Sí. no merenguera. Rock izquierda, yo estaba en medio de estudiar en la escuela y ver esa revolución femenina que venía surgiendo. Solamente en el momento en que tú te preguntas, ¿es esto lo que yo amo hacer? Y arrancamos la segunda temporada de Madres Reales Podcast con nuestra reina del merengue. Hoy tengo el honor, el privilegio de entrevistar a una de mis heroínas de la República Dominicana. Yo particularmente he bailado todas sus canciones y ustedes también en todas las bodas que habrán ido. Y si no han bailado, seguro la han cantado en un karaoke porque yo estoy segura que al igual que yo, ustedes han elegido una o dos canciones para hacerlo porque esta mujer, mejor conocida para nosotros como Milly, Milagros, la realidad es que ha movido generaciones completas a nivel emocional, a nivel personal y que con un éxito que trasciende fronteras. Hoy, Milly Quesada en Madres Reales Podcast. ¡Wow! Hola, Milly. Qué introducción más linda, Lynn. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que estoy feliz de estar aquí y conversar contigo en Chercha. No. Mami, quiero que tú sepas que ella me dijo que le hablara de tú, entonces tú sabes, porque ya yo venía a usted, señora Milly, y ella me dijo, no. Mami, tú sabes que a nosotras tenemos que quitarnos los años y en el tuteo como que uno, ¿verdad? Se pone como a nivel y sobre todo esta juventud tan creativa que están en estos tiempos. Milly, de verdad que tuve el privilegio, el honor de ir a la premiere y ver la película de Milly, y la verdad que yo que pensaba que iba a ir a cantar las canciones, a ver la gloria, a ver todo el éxito de Milly que yo conocía, me topé con una Milly muy personal, me topé con la Milly niña, con la Milly adolescente, con la Milly recién casada, enamorada. ¿Cómo fue para ti verte representada en esta historia? Que tal vez muchas personas como yo pensaban que iban a ir a cantar, pero vieron a la Milly real. Y fíjate, es una experiencia que viviste y que yo también y Jocelyn cuando fuimos a verla en la pantalla grande en el Teatro Nacional, en el Festival de Cine de Funglode, em, Jocelyn y yo estábamos como dos niñas en un parque de diversiones. ¡Wow! Tú sabes, viendo estos personajes con una actuación muy genuina, con un desenvolvimiento a nivel de no solamente cantar, actuar, bailar, y de la forma en que Leticia hilvanó todo eso para poder contar la historia, porque es muy difícil tú contar una historia que sea ¿verdad? Literal o biográfica y no aburrir a tu, ¿verdad? A la persona que te está escuchando. Ella fue genial en la manera en que lo hilvanó, en la manera en que tú te diviertes, que tú lloras, tú te ríes, tú cantas. Y Jocelyn y yo veíamos la reacción del público y se nos iba como el aire. A cada rato hacíamos así, como que, wow, al final abrazar a esos actores por su rendición de todos esos personajes de mi vida y de mi familia fue hermoso y histórico para nuestra familia, y yo sé que para la música dominicana se queda como un documento musical que lo vivirán muchas generaciones. Eso me satisface mucho, mucho. De verdad que a mí me conmovió mucho y yo te contaba que yo veía mucho de mi mamá, de mis tías, de mi abuela, Sí. porque conecté mucho con esa Milly niña Ujú. que tuvo que vivir ese proceso tal vez de que su mamá se fuera a otro país, ella quedarse con su abuela. ¿Cómo fue Milly la niña entender eso, comprender que mamá se tenía que ir, que mamá tenía que hacer sacrificios y luego llegar a un lugar donde no era tu ambiente, no era República Dominicana? Así es. Mis recuerdos son más de las emociones, o sea, de sentir que mami no estaba ahí y mi hermano mayor, Rafaelito, que era el director de la orquesta, eh,
era más sensible que yo. Ese todas las noches lloraba. Mm. Todas las noches. Ese primer año fue terrible. Pero a mí me daba rabia, porque yo no sé, me imagino que era el espíritu de, ¿verdad?, de Milly la niña. Esto es como un reto. Y entonces yo me daba pique ver a mi hermano como tan débil y de noche, yo oía cuando él lloraba y hacía, "Iji", y cuando yo oía, "Iji", tú sabes, como que cogía pique. Pero también sentía esa ausencia, ese dolor, esa nostalgia por saber de que aunque papá estaba, mami no estaba, y mami es lo más importante en un hogar. Em, Fueron momentos que yo nunca olvidaré, que lo que hacía era empujar a mi hermano, no, o sea, vamos arriba, tú sabes, podemos, tú sabes, como que yo necesitaba hacerlo sentir a él o transmitirle ese pique, pero era para darle como fuerza de que esto también pasará. Y algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención es que esa relación con tu padre, Ujú. una relación que por momentos obviamente se vio muy retada de que Antagónica, él no quería que sí, tú te dedicaras a la así música, es. pero luego entonces Milly cambia la rueda y tiene un matrimonio precioso. O sea, ¿cómo fue? Porque obviamente psicológicamente buscamos a Ujú, veces lo conocido, ujú, buscamos a nuestro padre, ujú. pero ¿cómo fue ese peleo con papi, pero entonces busco a una persona así como su esposo y ese gran amor? Y tú sabes que he tenido feedback de personas que me dicen: "Pero tu papá era así. Ay, pero entonces, ¿y tú pusiste a tu papá como el enemigo de la película?". Digo yo: "Bueno, realmente no", porque el proceso de contarle anécdotas sobre anécdotas a Ujú, Leticia, que fue como ella me pidió, ella me dijo: "Habla, y yo te voy a preguntar y tú me cuentas". Y entonces ella procesar todo eso, digerirlo, para hilvanar entonces lo que iba a ser un hilo conductor, una historia. ujú. Yo creo que Leticia utilizó esa renuencia, de mi papá no querer, porque él decía que una mujer que se respetara a sí misma no se subía en escenario, porque el concepto de entretenimiento, el hombre machista, por su Ujú, propia personalidad, lo ve como algo que te quita, te reta, ujú. te resta. No te reta, no te resta. Y fíjate las coincidencias de la vida. Viviendo en Nueva York ya y encontrándonos en la escuela con un choque cultural entre lo que eran las reglas en la escuela, en nuestros amiguitos que eran como que más flexibles, y llegar a casa y encontrar a un papá chapado a la antigua, Ujú. donde en la casa había que hacerse las cosas porque llegó su papá y béseme la mano, Y yo lo tú digo sabes, y y búscame la ujú, chancleta, o búsquele agua, ¿quién va a buscar? O sea, ese tipo de cosas era ujú, un choque de culturas que vivíamos nosotros, aunque no lo, esto yo lo analizo en retrospectiva, pero realmente eso era lo que en su esencia mi papá representó cuando vio que dentro de la agrupación que se reunía en la sala del 500 West de la 171 en Washington Heights, lo que habían eran 2 muchachitas cantando frente a unos muchachitos, unos varones, esto no se puede hacer, ¿y qué es esto? ¿Sabes? Se trató de rebelar contra eso. Mi mamá, que Dios la tenga en gloria, fue más, comprensiva y le decía a mi papá, y le decía: "Pubi, pero Pubi, tú no entiendes que para que estén en la calle, sabe Dios en qué, y nosotros trabajando, es mejor que estén aquí en la casa y están entre sus hermanos. ¿Qué de malo tiene eso?". Tú ves, ese tipo de choque y de interacción es lo que Leticia logra plasmar en ese intercambio de palabras con mi papá, con mis hermanos y con mi mamá. yo me sorprendí mucho cuando me enteré que Milly quería ser rockera, Sí, no merenguera. sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo Rock fue ese izquierda. convencimiento de vamos entonces a entrar al merengue? Rock izquierda, yo estaba en medio de estudiar en la escuela y ver esa revolución femenina que venía surgiendo, esas protestas de la sociedad afroamericana en contra ¿verdad? Las injusticias, Martin Luther King, estos grupos de rock, y a mí Janis Joplin me encantaba, ese tipo de música agresiva. Yo quería como
como darle rienda suelta a emociones que yo sentía, porque todo lo mío desde chiquita fue absorber impresiones. Por eso es que mis recuerdos están en las emociones, en lo que yo sentía en X época. Por ejemplo, en esos momentos cuando está todo esto sucediendo en la sociedad americana, pero llegaba a casa y en mi casa se comía arroz, habichuela y carne, se comía ¿verdad? La bandera dominicana, se escuchaba la música dominicana, entrar al apartamento era entrar a República Dominicana. Salir para la escuela era entrar al mundo anglosajón. Era Wow. una bonita, Como un vaivén, un como vaivén sí. de impresiones y de emociones muy, muy interesante. Quizás por eso yo en rebeldía a lo que sucedía en casa, que era disciplina full, tú sabes, de tratar de no ir con lo que ¿cómo te digo? Indefectiblemente iba a suceder, que era, teníamos que aculturizarnos, nosotros teníamos que asumir lo que estaba pasando en Ujú. esa época. Y mi papá se rebelaba contra eso y nosotros nos rebelábamos contra papá. Entonces, de ahí entra ese deseo por buscar la música que fuera en contra de lo que papá estaba diciendo. ¿Entiendes? O sea, fue muy interesante ver ese tipo de cosas. Leticia fue muy ¿cómo te digo? Muy, em, ¿cuál es la palabra? Afín, muy, muy, muy sensible. Fue a- muy cuidadosa, porque tenemos sí, que, de verdad, tenemos que felicitar ese equipo de arte, de producción, porque desde la ropa, la escenografía, captar ese ambiente de Washington Heights, de sí, allá, como de la de diáspora, la para mí diáspora, fue impresionante, sí. fue Y te maravilloso. llevaste eso como el impacto Claro. que está pasando en Miami, lo vi también, Ujú. vi esa impresión y de verdad que yo al equipo de actores, de producción, todo el mundo puso alma, vida y corazón. Dios mío, ¿cómo se llama la chica de la directora de Juan Luis Guerra? Yanina Rosado, Janina, me es la dijeron que que hicieron un CD y todo. sí, todo, esa Wow. pero que desde el día uno el proyecto como que tocó las fibras de tanta gente para llevarlo a la pantalla grande, con ese propósito de crear ese impacto que tú recibiste, Lynn, y lograrlo. Yo creo que son todos merecedores de no solamente de aplausos, sino de premiaciones. Sandy Hernández hizo una rendición. Espectacular. Yo le Juan dije: "Pero, Carlos. ay, tú eres la versión bonita de Mili Quesada". Ella muere de la risa. Juan Carlos Pichardo, ni hablar, ¿Cómo me fue ver a Juan impactó. Carlos? Ver representar Ay, a ese gran amor de su vida, le llevó hacia atrás, ¿cómo fue eso? ay, Dios. Am, y yo me enamoré de Juan Carlos Pichardo cuando lo vi encarnando a mi esposo. Primero, porque sabía que él no tenía muchos recursos visuales y audiovisuales, excepto lo que le podían contar los familiares de Rafael Vázquez, mis hijos. Yo tengo mi hijo mayor, Miguelito, como Juan Carlos hace imitación, imita a todo el mundo. Y yo le dije, mira, tú vas a tener que imitar a tu papá hablando y todo para que Juan Carlos pueda, ¿verdad? Ver quién era tu papá, porque que en video no aparece eso, él siempre se escondía. Y me llevaron a un set donde él estaba en full, ¿verdad? Outfit de Rafael. Y cuando yo entro así, voy hablando con Pedrito, y cuando yo hago así, me quedé en una sola pieza. Nosotros no medimos palabras ni nada. Él se dio cuenta de mi impacto. Y yo me fui caminando hacia él y él se quedó, nos quedamos así. Y cuando me le acerqué, yo lo único que le dije fue, ¿te puedo dar un abrazo? Y él me dijo, sí, y nos abrazamos así. O sea, ay Dios, y me pasó lo mismo. Yo no sé si tú viste la película Ghost, Sí, Ghost de Demi Moore. de mi Moore, claro. ¿Te acuerdas en la película cuando Demi Moore está haciendo como El un, barro. ay Dios, yo morí, ahí yo morí una vez más, porque es sin medir palabras, ese encuentro así eh, no tiene precio. Y entonces, ese abrazo que le di a Juan Carlos, por siempre lo voy a atesorar como algo tan bello. eh, y cuando lo vi en la película,
con sus jocosidades. Juan Carlos Pizarro no hizo una imitación de Rafael. Juan Carlos hizo yo diría que un homenaje a la esencia de quien fuera Rafael. Relajado, atrevido, eh, atrevido en el sentido de que hubo un momento en que no teníamos representación y él era el tamborero de la orquesta y le preguntaron: "¿Y quién es el manager de este grupo?". Y toditos hicimos: "Rafael". Tú sabes, ese tipo de cosas, Juan Carlos pudo recoger esa esencia de su vida y y está plasmado ahí para siempre, que cuando yo no esté, mucha gente y muchos de su familia, cuando lo vean en Nueva York, cuando vayan a ver la película, se van a quedar enamorados del actor, pero enamorados por él haber podido con un éxito impresionante y con una sensibilidad increíble retratar quien fuera mi esposo por 20 años y el padre de mis 3 hijos. Gracias por el honor de esas palabras y de abrir su corazón, porque algo tan bello que tiene la película es que no solamente vemos a la Mili en el escenario, el éxito, también vemos muchas partes íntimas, vemos un duelo, vemos esa culpa materna que muchas veces nos arropa a nosotras las madres de tenemos Sí. que dejar a los niños, tenemos que ir a trabajar. ¿Cómo fue para Mili el develar su corazón al público de tantas cosas tal vez que uno diría: "No, no, yo no quisiera que nadie supiera eso de mí", pero lo puso allá afuera para que nosotros nos pudiéramos identificar y pudiéramos hasta sanar muchas Ujú, cosas. ujú. Em, bueno, para mí era importante ser, genuina, honesta con Leticia, en todos los sentidos. Fueron muchas, muchas, muchas anécdotas, muchas cosas que le conté, y ella supo, ¿verdad?, sensibilizarse a la historia y poder extraer la esencia de lo que fue la historia de una agrupación y de una familia que emigró, que es muy de este tiempo, por la persecución que tienen los hispanos en los Estados Unidos. Entonces, esta película es muy de este tiempo, y por ser una película que no solamente retrata esos momentos de sensibilidad, como por ejemplo lo que bien mencionas tú de tener ese sentimiento de culpabilidad, porque sé que lo que mis hijos han pagado en términos de una cuota emocional, de no tener unos papás normales, presentes en todo el tiempo que necesitaron tenerlos. em, Ella lo llevó a la pantalla grande con una sensibilidad y con un respeto muy bonito, pero también con una auténtica, oportunidad para que los actores le hicieran honor a eso que les sucede hoy día a mucha gente. Entonces, ahí radica el éxito de esta película, de que la gente pueda vivir eso, pero que por el final que tiene, que es sorpresivo, no es sorpresivo porque la gente conoce mi historia de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero sí porque pueden salir al final de la película como reinventados y llenos de un ímpetu de decir: "Pero si ellos pudieron, nosotros podemos hacerlo", ¿ves? Eso me encantó. Eso quizás, en cierto modo, recompensa el hecho de yo poder abrirme de esa manera y decirle a la gente: esto fue lo que me costó ser quien yo soy hoy, y por esto lo hice". Antes no se hablaba tanto de salud mental, No, antes eso era todavía muy tabú. tabú. ¿Y cómo vivió Mili ese duelo y luego esa resiliencia que vimos, ese final tan maravilloso de salir airosa al otro lado? ¿Cómo pudo vivir En aquel en tiempo, aquel tiempo sin tal vez todas las herramientas y todas las cosas que hoy en día exacto. se hablan? Yo te digo, yo tengo que reconocer que le agradezco mucho a mi hermana, a Yoselin. Yoselin es 4 años menor que yo. Pero, espiritualmente más vieja que yo. Yoselin es como la mamá, ¿verdad?, interina, ¿verdad?, en ausencia de nuestra verdadera madre, que ya murió, pero ella siempre está pendiente de todos nosotros, y en el momento en que yo estaba sumida en la mayor de las depresiones, yo creo que yo nunca he sentido, un vacío existencial tan grande como cuando, Yoselin entró a la habitación, yo estaba en su casa, y me dijo: "Ya", significando de que ya Rafael había muerto. Y de ahí en adelante todo fue como ir cayendo en cámara lenta en un vacío existencial.
Yo escuché a una de las madres que perdió su única hija en la discoteca Ujú, describir lo que ella siente. Y una de las cosas que dijo fue, yo vivo cada día respirando aire prestado. ujú. Oye, esa es una frase muy profunda, muy dolorosa. Eh, sí, el que pierde un ser querido, de cualquier manera, porque eso fue muy, muy terrible, pero el que pierde un ser querido por una enfermedad prolongada, como la enfermedad de mi esposo, que fueron 10 años, que la tuvo, nosotros estábamos, nunca tú estás preparado para una muerte, pero a la hora que llega ese momento, es donde tú empiezas a, como me dijo el psiquiatra que me atendió, porque mi hermana fue que dijo, Mili, tú no estás bien, tenemos que buscar ayuda psicológica. Y yo estaba tan vulnerable que yo a donde me llevaran, porque yo no sentía ni padecía, yo entré como en una zona zombie, eh, donde yo ponía un pie delante del otro y respiraba aire prestado. Pero sí, Dios me dio, yo tengo que darle toda la gloria y la honra a Dios. Familia que fue sensible a mis emociones, me dieron el espacio para yo procesar el duelo, pero también buscaron la ayuda necesaria para poder entonces, ¿verdad? No solamente físicamente, emocionalmente, sino espiritualmente, porque es en la oración donde tú encuentras la fortaleza, volverte a levantar para salir adelante. Claro, con ayuda de antidepresivos, con visitas semanal a psicólogos para que me explicaran por qué yo tenía esa apatía que ni siquiera, o sea, ni el día me sabía a nada, ni el sol, ni la lluvia, ni mis hijos, ni nada. No era, yo no tenía deseo de muerte, no, no puedo Era decir eso porque anedonia, era falta de placer, falta de totalmente, claro, ujú. totalmente. Pero sí abordarlo con quizás, yo no voy a decir valentía, porque nadie es valiente para afrontar eso. Yo ahora, por ejemplo, he vivido la viudez de mi hermana y me he dado cuenta que su proceso es su proceso, Ujú, no es el mío. Mi hermano cuando muere, mi cuñada también tiene su proceso, pero sí tener vamos a llamarle humildad, ujú. para uno decir, ayúdame, porque yo no entiendo esto. Eh, y ahí, en eso, puedo atribuir el hecho de que al momento de volver a retomar mi carrera y mi vida para porque me esperaba un público, porque, en ese momento mi director musical, que era Rafaelito, cuando todavía estaba vivo, y un Henry Jiménez, el arreglista de Entre tu cuerpo y el mío, asumió junto con mi hermano el rol de hacer el disco Hasta Siempre, que fue me engañaron, me engatusaron, de Ay, que: "No, ay, ay, vamos ay. a hacer un homenaje a Rafael, a la memoria". Y yo como que dije: "Ah, pues okey, ah, pues sí". Y entonces pero ya tú sabes, para cantar, Wow, las canciones, eh, eso sí es valentía. un proceso un proceso que se hace poniendo un pie delante del otro y respirar aire prestado. Esa frase no se me va a olvidar nunca. Wow. La verdad que, Mili, tú gateaste, Sí, caminaste sí. para que artistas dominicanas y sobre todo merengueras hoy pudiesen correr. Y hay que decir las cosas como son. ¿Qué mensaje le daría a esta generación, no tanto de artistas dominicanos, yo creo que en general a todos los jóvenes, que hoy en día ven el éxito como algo de 5 minutos, de hoy para mañana? Quiero los likes, quiero los aplausos y se saltan el proceso. ¿Qué tan importante es el proceso? Vital. O sea, hace la diferencia, te reconfirma cada día con cada tropiezo, con cada barrera que la vida te impone o que la misma carrera te impone, de preguntarte: "¿Y yo quiero seguir en esto?". Eh, hubieron muchos momentos en que yo quería tirar la toalla, y quizás por eso la canción de Porque me amaste fue dedicada a la memoria de Rafael, porque dice, parte de la canción dice, creíste en mí cuando yo no creía en mí. Dice, tu fortaleza en mí sentí, tu fe en mí me hizo creer en mí. Fue con tu voz que yo pude, fue con tu voz que yo pude hablar, junto a ti yo pude caminar, mi inspiración para yo cantar, mi sueño hiciste una realidad. Hoy solo quiero agradecerte. Me sostuvo tu visión, nunca me dejó.
Tu firmeza me impulsó a hacerlo mejor. Esa canción de Celine Dion, que yo la traduje al español, dice todo lo que yo me hubiese podido, eh, hu hubiera podido querer decirle a Rafael en persona, pero ahora se la digo a Jesucristo, que todavía es mayor que todos los seres queridos que uno tiene, porque es Dios quien nos da y es Dios quien nos quita. A toda esa gente, toda esa juventud, sobre todo, que quiere incursionar en el arte, en la comunicación, en la producción tras de cámara, eh, se pasan vicisitudes, y hay pruebas que no parecen, insuperables. Solamente en el momento en que tú te preguntas: ¿es esto lo que yo amo hacer? Si la respuesta es un sí rotundo, todo lo que venga en manera de sacrificio, de tener que retar tu resiliencia, de tener que insistir en el tiempo y persistir, van a ser percatas minutas para lo que tú vas a recibir en términos de satisfacción por alcanzar tus metas. Entonces, es solamente con el amor y la integridad con que tú le dediques a tu profesión, a lo que tú amas, que tú vas a ver entonces los frutos. Y no van a ser frutos de dinero, Económicos. no van a ser frutos que tú, por ejemplo, a mí me dicen la reina del merengue, yo voy por un aeropuerto y me dicen, hola reina, y a mí me asusta, a mí me da un frío en la espalda, porque significa que yo tengo que portarme bien, significa que yo llevo una estrella que pesa, porque hay mucha gente que me está viendo, que yo no sé que me está viendo, y que yo siento ese compromiso de representar, porque aunque no lo escojo para representar, lo he escogido porque me gusta. Siento que si lo hago mal, influyo de manera mal y negativa en el prójimo, en ustedes, los que pueden seguirme, que a través del tiempo me siguen. No, es la satisfacción del deber cumplido y de hacer lo que te apasiona. Ser madre ha sido mi mayor privilegio. Yo le digo a mis hijos que son mi mejor merengue. Mm. Ellos pagaron una cuota difícil por tener padres, ¿verdad? Que no estaban, mucho tiempo ausentes. 35 producciones. Pedrito, mi manager, no quiere que yo diga que son 45 años. Yo me quito los años de tiempo que tengo en la industria, pero el Google está ahí, no te deja mentir. Son 50 años y un poco más. En esto, que en el momento de yo escoger entre la profesión de periodismo, que era lo que yo quería, yo estudié periodismo. Con honores. Se graduó con honores. Y mi esposo me dijo, bueno, no, tú no puedes hacer las dos cosas, o canta o periodista, ¿cómo es? Y cuando yo hice así y sintonicé con mis emociones como decíamos al principio, mis sentimientos, lo que me apasionó fue el merengue, me apasionó la música. Entonces, esto hoy me da satisfacción que es intangible, pero es importante para quién soy hoy y cómo me siento. Amén. Yo pudiera durar horas aquí, pero no se puede porque hay más compromisos, pero yo me siento muy honrada y muy privilegiada. Esta ha sido para mí la mejor entrevista de mi carrera y le agradezco tanto Mire, el mami, privilegio. Lynn es una profesional en todo el sentido de la palabra. Te felicito de verdad, porque eres Gracias. muy al punto, y en esto de podcast, que para mí todo esto es nuevo. Gracias por esta conversación tan bonita que me ha hecho reflexionar y reconfirmarme nueva vez por qué estoy en este afán de la música. Gracias, Lynn. Gracias. No, gracias a usted por ser inspiración. Dijo usted, Ay, se me mami, salió, dijo se me salió. usted. Se me salió la Celis, Te mami, lo te amo. perdono, te lo Sí, sí, perdono. es por ella, para que diga, mami, lo intenté, lo intenté. Gracias, Mili. Y A yo creo ti. que lo que queda es invitar a todo el público a que vaya, que disfrute esta película porque no se va a arrepentir. Es un legado que le estamos dejando a nuestro país. Leticia, todo el elenco, la verdad que hicieron un trabajo espectacular. No me canso de decirlo. Sí. Sandy, Juan Carlos, todos, todos, todos espectacular. Y conocimos a una Mili más allá del estrellato, de la música, de la tarima, yo siento que conocimos a la verdadera reina del merengue. Muchas gracias. Gracias. Dios me los bendiga.
a todos. Un Gracias. mensaje para las madres, porque este episodio es el especial de madres y arrancamos la segunda temporada de Madres Reales Podcast con nuestra reina del merengue. Así que, bueno, que sea ella que les invite en esta segunda temporada Criando con Intención y le envíe un mensajito a nuestras madres reales. Bueno, a todas las mamacitas, ahora me estoy acordando cuando todo esto es memorabilia, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando unos chiquitos nos ponían a cantar? Venid los moradores del campo a la ciudad. Entonemos Unirnos de intenso amor filial. Cantemos a las madres su ternura y su afán y su noble atributo de abnegación. Sin par. Felicidades, mamacita. Me engranojo de pensar que estás ahí viendo a tu hija destacarse en esto, pero a las mamacitas de todo el país, de toda la República Dominicana y a través del internet, a todas las mamacitas del mundo, que aquí en República Dominicana se celebra fin de mayo. Gracias por ese amor incondicional y por inspirarnos a ser cada vez mejores. Dios me las bendiga. A las que no las tienen en este plano terrenal, que eleven una plegaria al Dios Todopoderoso por haberles dado un ser tan supremamente especial, la madre. Gracias, Mili. Y Gracias. ustedes, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y en redes sociales @Madres Reales RD y Madres Reales Podcast. Esta es la segunda temporada que arranca. En fa. Arranca en fa, arranca dura, así que quédense todos los miércoles un nuevo episodio. Gracias por estar.